Bienvenidos a nuestro canal del proyecto E40. Hoy con un gran invitado, en esta ocasión desde la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Uitama. Tenemos la presencia de nuestro director, José Rolando García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Edwin, por la invitación y la participación en este espacio que ha venido construyendo y trabajando en estos últimos meses. Muchas gracias, doctor, por su aceptación frente a esta iniciativa del proyecto. Como en alguna ocasión lo compartíamos, es una iniciativa netamente espiritual que va en ese enfoque y que lleva a que cada uno de nosotros como personas podamos experimentar con una base totalmente espiritual para poder potencializar toda la realidad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo en esa parte profesional. Por eso hoy tocamos este tema desde la parte educativa, la educación, y aquí mucho más en esta educación universitaria, educación superior, que nos lleva a experimentar ese proceso que necesita cada uno de los jóvenes, ¿no? Y que necesitamos nosotros como profesionales para poder ejercer no solamente una profesión fuera, sino también un estilo de vida propio. Entonces, de acuerdo a ello, doctor, en esta ocasión, su merced, ¿cómo nos comparte de pronto desde esa perspectiva, desde la educación, esa formación integral? ¿Qué más necesita la persona como tal dentro de su experiencia, desde su proceso educativo, para poder tener esa formación integral? Bueno, hablar de formación en educación tanto básica, media como profesional y más que todo como universitario, se debe vislumbrar desde tres aspectos básicos. El primero es el conocimiento, ¿cierto? Ese conocimiento que se adquiere en el aula de clase, ese conocimiento que nos permite desarrollar todos los saberes en el aula y que son importantes en cada una de las profesiones, ¿cierto? Es un pilar, pero ese pilar solo pues no nos aporta en el desarrollo integral. Ese conocimiento que se adquiere, bien sea a nivel básica, media, técnico, tecnólogo, profesional, se debe complementar con la parte práctica. Y esa parte práctica es muy importante para lograr transmitir o poner en pro de la sociedad, de esas problemáticas, necesidades, ¿cierto? Que en muchas ocasiones tienen. Y de este modo, pues básicamente mirar cómo ese profesional le aporta a la sociedad. Entonces, ese eje que puede articular el conocimiento teórico con la práctica, ¿cierto?, es a través de la investigación. Entonces tenemos esos tres ejes, que es esa parte de formación, conocimiento, la parte práctica, que es muy importante, y la parte de investigación. En la parte de investigación podemos hacer esa articulación entre lo teórico y la práctica, pero en pro de la sociedad. Es decir, mirando cuáles son las necesidades que tiene nuestro entorno, ¿cierto?, nuestra sociedad, que se puede abordar a través de la consultoría, es decir, con los conocimientos profesionales, cómo mitigo esa necesidad que tiene la sociedad. Pero el otro aspecto son las problemáticas, ¿cierto? Y ya un problema no se puede abordar a través de una consultoría, porque necesitamos de mirar cuáles son las características de ese problema, cuáles las variables que afectan ese problema, y a través de proyectos y de la investigación darle solución a esas problemáticas, que sea viable y sostenible en el tiempo. Entonces, la formación integral se debe concebir en esos tres ejes, pero no solo en la educación profesional, porque he visto que hay una desarticulación, ¿cierto?, entre que solo formamos en básica, media, bachilleres, ¿sí?, pero no tenemos este enfoque del conocimiento que están requiriendo como bachiller, cómo lo pone en práctica a la sociedad. Entonces el enfoque que tiene la Universidad Antonio Nariño y en la formación es este enfoque, ¿sí? Y pues a partir de ahí se abren diferentes espacios de formación, de investigación, de semilleros,
proyectos patrocinados internos de investigación, pero también proyectos que atraen recursos externos de investigación. Todo en pro de mirar esas necesidades y problemáticas que tiene nuestro entorno. Esa es la formación integral, ¿no? Pero a eso hay que sumarle un factor muy importante, porque ahí quedaría solo la academia, sino es también el ser humano, ¿sí? Y lo primero que debemos tener en cuenta es que la formación a todo nivel, y más que todo profesional, es para la sociedad, para poner nuestros conocimientos en pro de la sociedad y esas necesidades, bien sea en una empresa, bien sea con madres cabezas de familia, bien sea en la parte pública, y es empezar a mirar ese enfoque. Yo estudio, me formo, aplico mis conocimientos teóricos, la práctica y la investigación, pero en pro de ese ser humano que lo necesite. Doctor, su merced ha tocado un tema bien interesante en ese desarrollo personal y profesional, ¿no? Donde hablamos tal vez puntualmente de la empatía, ¿no? De la empatía, donde nos lleva a cada uno de nosotros de pronto a mirar hacia adentro cómo me estoy desarrollando, cómo estoy vislumbrando, digamos, el futuro de mi vida personal, familiar, incluso en medio, como su merced lo decía, en medio de esa sociedad donde se presentan tantas problemáticas y tantas situaciones. Desde esa visión que ustedes como universidad llevan, ¿cómo tocan este tema que es tal vez recurrente, tal vez muy acentuado en las redes sociales y en todo este ámbito, pero a veces, su merced lo decía, nos quedamos en la teoría y no lo llevamos a la práctica, ¿no? No solamente de la empatía, sino también de esa responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo llegamos a abordarlo desde esa formación integral? Bueno, el tema empatía. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estudié, Edwin, usted trabajó allá en esa institución de educación básica media del colegio seminario. No había tanto acceso a la parte tecnológica como sí lo tenemos ahora. Yo creo que ese factor de carecer a veces de tecnología nos ayudaba a ser empáticos, porque no había más sino las relaciones, el hablar, el poderse comunicar, establecer amistades, contactos, pero en este momento es algo muy complejo. Hay estudiantes que les cuesta ser empáticos y relacionarse con el otro, o reconocerse en sí mismo entablando una relación con el otro. Esto se debe pues a esa parte y el avance de la tecnología que nos ha venido llevando a un encierro en sí mismo, y ya no somos capaces de hablar con el otro o entablar una conversación con el otro, ¿sí? Entonces esta parte de tecnología pues muy bueno para el avance, para la educación, pero pues también hay un punto en que debemos apartarnos un poco de la tecnología y volver a lo tradicional, digo yo. Y ese es un tema muy importante, trabajarlo desde las aulas de clase también. Trabajarlo desde esa parte de docente y mirar cómo logramos establecer esas relaciones empáticas, ¿cierto? Cómo logramos que se desarrolle ese ser, ¿sí? Pero que tenga las habilidades blandas para poderse comunicar, para poderse establecer una charla, una conversación, porque ahora en la actualidad se está viendo eso, en el cual en cualquier momento estamos 100% conectados al celular, no nos podemos desconectar de redes sociales, de lo que es WhatsApp, Facebook, TikTok, ¿sí? Entonces llega un punto en el que dice, bueno, nos está consumiendo esa parte de redes y de tecnología. Una pregunta que yo les digo, hay que vivir cada momento. Si estamos en el aula de clase, hay que vivir el momento de estar interactuando con nuestros docentes, compañeros. Si estamos en familia, igual, separarnos un poco de esa parte tecnológica y de redes. Porque la empatía es eso, reconocerme, cómo me reconozco yo en el otro, ¿sí? Ponerme en los zapatos del otro, en las situaciones del otro. Y es algo muy importante, ¿no? No todos somos perfectos y a veces no sabemos
como se dice ahí, el purgatorio que lleva mi compañero del aula, así esté sentado todos los días, pero hay situaciones y ocasiones en que no reconozco lo que está viviendo el otro. Entonces, desde esa parte de la dirección siempre se ha tratado de tener ese acercamiento, esa empatía, el que todos puedan acceder a la dirección, a hablar de sus diferentes temas y que sea un equipo humano y empático, ¿sí? En el cual les podamos hablar sin miedo, comunicarnos sin miedo. Y yo creo que esos son los retos de la educación. Cómo logramos esa empatía, esa comunicación asertiva y que en ciertos momentos nos alejemos de la tecnología para enfocarnos en los procesos educativos. Sí, Marcelo ha dicho, en muchas ocasiones de pronto las mismas redes sociales nos llevan simplemente a poner un dedito arriba o una carita triste frente a una situación difícil que están viviendo las personas, la sociedad, en fin. Incluso hablando ya de un contexto mucho más aquí particular de la ciudad de Duitama, donde nos encontramos en este momento, ¿cómo ve ese reto, ¿no? Porque es un reto, digamos, hoy en día. Tal vez antiguamente los papás nos decían, venga, usted estudie para tener un trabajo, un ingreso, pensiónese ahí en ese trabajo y ya. ¿Cierto? Esa era de pronto la visión que traían antiguamente, sin importar tanto de pronto la integridad del ser, de la persona como tal. Y ahí es donde hoy en día la formación, la educación superior nos lleva a nosotros a establecer una línea totalmente distinta, diferente, a pensar primero en la persona como tal y después ahí sí en el profesional, porque de esa persona sale un excelente profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esos retos sociales acá en Duitama frente a los chicos, a los mismos universitarios, a los mismos estudiantes y, si Marcelo decía, a los mismos docentes que hacen parte de nuestra institución, de esta alma mater? Bueno, uno en ocasiones en su formación, yo jocosamente hablaba con uno de mis docentes de pregrado y él me decía, estamos en la sociedad del ocio. Yo le decía, ¿por qué? Dijo, perdemos mucho tiempo. ¿Sí? Uno de los retos que tiene nuestra sociedad es cómo aprovechamos ese tiempo. En alguna actividad, en algún hobby, algún proyecto social, ¿sí? Y cuando uno empieza a devolverse en el tiempo, ¿cierto? A mirar en perspectiva qué sucedió en su formación de pronto como bachiller o en su formación incluso como profesional, dice, bueno, es que yo no era productivo con mi tiempo. Yo estudiaba en el colegio 4 o 5 horas y el resto, ¿qué hacía? ¿Cierto? Entonces, empieza uno a aprender con los años que el tiempo es valioso, ¿sí? Y en una ocasión, mirando y en uno de los viajes, conociendo algunas culturas indígenas, un mensaje que nos dejaban era lo que el tiempo no perdona, lo que a tiempo no se hace, ¿sí? Entonces empieza uno a mirar esta sociedad y dice uno, ¿qué potencial tenemos? ¿Cierto? Donde esa juventud, esa sociedad aprovechara más el tiempo. Bien sea en formación, bien sea en hacer un proyecto social, ayudar al otro y no estar en ese ocio y perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que uno de los retos que tiene nuestra sociedad y en especial el municipio de Duitama es empezar a trabajar por esos proyectos educacionales, culturales, sociales, vinculando a la juventud, ¿cierto? Y a largo tiempo, cuando uno empieza a trabajar en todos los proyectos, ¿cierto? Se da cuenta que uno se siente lleno. Y no lleno porque no es que le dé a uno eso dinero, no es que lo vuelva uno millonario, no es que devenga un ingreso de esa parte de proyectos, de su parte social, cultural, pero siente uno una llenura y es esa parte espiritual y que ha hecho el bien. Y que no ha malgastado su tiempo, sino que lo ha invertido en algo. Un reto que tiene nuestra sociedad es eso, cómo las instituciones, cómo
todos nos ponemos de acuerdo para empezar a extender proyectos que nos permitan aprovechar esos tiempos que tiene nuestra sociedad. Hablemos de jóvenes, hablemos de adultos, hablemos de personas ya de la tercera edad. Y es un proyecto en que la UAN ha venido trabajando este año, pero ya más adelante le voy a comentar esos proyectos que venimos trabajando y en el cual vemos es la educación para la vida, no por el momento, no por los 3 años, no por los 4 años, sino es una educación para la vida. Perfecto, claro que sí. Y me recordaba, doctor, una frase que yo conocí más o menos a los 17 años. Y dice que el tiempo perdido los santos lo lloran. Una frase muy espiritual, por supuesto, pero que lo lleva a uno a empezar a pensar, oye, ese tiempo perdido. Y yo decía, pero ¿por qué los santos lo lloran? Si los santos están de acuerdo a esa experiencia espiritual católica, lo lleva a uno a decir, bueno, los santos están en el cielo y están disfrutando del paraíso, ¿no? ¿Por qué van a llorar allá? Tiempo después, más o menos 4 años después, en un análisis teológico en el cual estaba, encontré una de esas respuestas, porque sé que de pronto hay varias, pero encontré una visión bien bonita y el complemento de esa frase, doctor, y se la quiero compartir a todos ustedes que nos siguen por medio de estas redes. Y dice, el tiempo perdido los santos nos lloran porque el demonio lo aprovecha. ¿Sí? El ocio. Ahí está totalmente lo que su merced estaba afirmando en un instante, donde nos lleva a cada uno de nosotros realmente a no aprovechar ese espacio, ese tiempo, ¿cierto? Como personas íntegras, sino que lo dejamos ahí perder y pues hay otro que sí lo aprovecha. Es el demonio y nos llevan por caminos equivocados, cuando de pronto nosotros incluso dentro de la misma institución, lo decía su merced, en el colegio, cuántas horas perdimos, nos fuimos de pronto a hacer otras realidades, o en la misma universidad, cuántas veces nosotros acá en nuestra universidad de pronto buscamos otros espacios que no corresponden a esa formación integral, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Ahí es donde empieza a emprenderse también un papel fundamental, que se va anclado totalmente a la formación del profesional, ¿cierto? Que es sobre esa ética profesional, donde nosotros emprendemos propiamente, digamos, esa visión, ese querer, ese deseo nuestro, pero que nos lleva a regirnos también en unos límites, en unos horizontes especiales. Bueno, sin embargo, pues cada uno de nosotros vive ese profesionalismo en medio de su familia, en medio de su empresa, en medio de estas realidades. Pero otro tema que su merced toca también allí fuerte es esa base espiritual. ¿Cómo podemos, o será que sí es necesario, su merced como formador también, que fue mío también aquí en la universidad, por supuesto, ahí les contamos ese detalle, y entonces en esa exigencia, ¿cierto?, en esa prontitud del querer obtener esos buenos resultados en cada uno de los profesionales, ¿será que es necesaria esa visión espiritual o más bien la dejamos a un ladito? ¿Cómo la ve su merced como formador y como dentro de la institución como tal? Bueno, el tema, ¿se acuerda, Edwin, cuando lo tenía en el aula de clase que jocosamente les decía, el parcial es día 2, ¿no? El que es ateo le toca solo. Claro, ¿cómo olvidarlo? Dios y ustedes. Sí, Dios y ustedes. Bueno, el tema, independientemente de la religión que profesemos, y hablando con ciertos académicos, hablando o dialogando con algunos textos, uno se encuentra de que, llámelo como lo quiera llamar, en la religión como lo quiera llamar, llámese Buda, llámese Mahoma, uno entiende que hay un ser supremo y hay una espiritualidad. Y así diga, yo decía, hablando con alguien que se denominaba ateo, pero pues era una persona muy próspera y creía en la parte de la economía. Yo creo en algo, debemos creer en algo, ¿cierto? Y en ese momento yo veo que
la espiritualidad en la formación nos hace mejores seres humanos, ¿cierto? El creer, en mi caso, es creer en Dios. Soy católico, ¿sí? Y profesar esa fe y seguir esos principios de la fe, yo creo que primero nos hace mejores personas, ¿sí? Y segundo, nos hace seres más fuertes, ¿sí? Yo me pregunto por qué en ocasiones muchachos jóvenes o gente profesional caen en la depresión, en ideas suicidas, ¿sí? Y es porque hace falta ese fortalecimiento de la fe y la espiritualidad. Y sobre todo el estar acompañado de Dios, ¿sí? De todos los días salir uno y encomendarse a Dios, encomendarle el día, darle gracias porque es un día más que nos permite vivir y hacer lo que nos gusta y ser felices, ¿sí? Entonces, en el tema y en el aula de clase es muy importante también esa parte espiritual, el fortalecerlos espiritualmente, el charlar de diversos temas. Yo me acuerdo cuando estábamos en el aula de clase, no todo era análisis financiero, matemática financiera, sino tocábamos otros temas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Opinen ustedes? Charlábamos mucho de otros temas que fortalecen el alma. Y en ocasiones yo decía, esos 15 minutos que le dedicábamos a hablar de pronto de qué estaba pasando con cada uno de ustedes, a veces eran más enriquecedores que 3 horas de matemática financiera. Y eso empieza uno a aprender del otro, ¿sí? A ponerse en el zapato del otro. Pero sí, en este momento y en la actualidad hace falta esa educación en la fe, en la espiritualidad. ¿Qué sucede? Pues que vemos a los muchachos muy alejados de esa formación en la fe. Y hace algunos años no era así. Pero cuando yo tengo unos principios sólidos, tengo una ética sólida y de eso le sumo a una fe y una espiritualidad sólida, tenemos unas personas que no se van a dejar ganar por cualquier problema o cualquier situación que se le presente. Entonces, nos formamos en una fe y en una fortaleza que nos permite afrontar cualquier escenario. Pero a veces sí yo digo qué está pasando en el mundo, qué está pasando con nuestras nuevas sociedades, y es ese tema, que ya no quieren estar en ninguna fe, llámese como se llame. Yo digo, eso da esa fortaleza para continuar en todos los momentos. Entonces, sí creo que se debe abordar más ese tema desde la espiritualidad en el aula de clase y vivir una fe. Yo les digo, crean en lo que crean, pero vivan esa fe. Que por algo está y por algo nuestros ancestros la profesaban, por algo nuestras familias la profesan y ustedes pues, no pueden ser la excepción en la fe. Entonces, es un reto que tenemos porque los muchachos ahora están apartados de la fe y de la espiritualidad. Claro, y doctor, ha tocado unos temas que nos acompañan a nosotros dentro del proyecto de 40, que es esa espiritualidad no basada en una religión, ¿cierto? De cualquier ámbito, de cualquier punto de vista, cualquier experiencia espiritual que tenga la persona, tiene que llevar a moldear totalmente su ser. Y eso es lo que de alguna manera también ese proyecto espiritual empresarial 40 nos lleva a nosotros a decir, venga, esa formación no solamente tiene que estar en la universidad, no solo tiene que estar en el colegio, sino también partir desde el hogar, desde la casa, cómo estamos formados espiritualmente y cómo ayudamos a estos niños, a estos jóvenes en esos procesos. Bien nos decía el doctor José Rolando, que en algunas de las clases incluso utilizamos algún tiempo y se utiliza un tiempo determinado para mirar cómo está la persona, ¿cierto?
En nuestros hogares, ¿qué utilizamos nosotros para preocuparnos por ese ser, por esa personita que está ahí a nuestro lado y que intenta construir? Nosotros aquí desde el proyecto, por ejemplo, doctor, participamos todos los martes de una formación familiar, ¿cierto? Un en vivo que hacemos todos los martes a las 7 de la noche. Y llevamos temas bastante interesantes, donde, por ejemplo, hablamos de ese estrés, cómo se maneja el estrés familiar, cómo se maneja tal vez esa comunicación asertiva, ¿cierto? Porque en muchos momentos utilizamos solamente la voz para comunicarnos, sabiendo que la persona de por sí alcanza a integrar pues todo su ser, su forma de ver, su forma de expresión, su forma de tratar, ¿sí? Físicamente a otra persona, pues nos lleva también a poder integrar absolutamente todos estos aspectos de los cuales hemos hablado. Es que la comunicación verbal es solo el 10%, el 90% es no verbal, nuestros gestos, actitudes, porque yo puedo estar diciendo algo acá, pero mis gestos y mis actitudes otra. La comunicación y esa parte de cómo nos comunicamos, la comunicación asertiva es tanto la comunicación no verbal como verbal. Y esa parte es muy importante, no solo en el ámbito profesional, académico, sino también aplicarlo en la familia, con papá, mamá, hijos, hermanos, ¿sí? De poder tener esa comunicación asertiva. ¿Cómo ve su merced, digamos, esa proyección espiritual hacia esa parte empresarial? Digamos, bueno, se formó el chico, el muchacho, el joven, ese profesional se formó aquí bien, espectacular, de manera integral, pero llega a la empresa y entonces cómo experimenta, digamos, tal vez esa parte, ¿sería fundamental o simplemente de pronto es algo, en la universidad a veces utilizamos un término que no debería ser así, pero utilizamos una materia de relleno, ¿cierto? No es así, pero sin embargo, pues sabemos que cada connotación, cada concepto y cada experiencia que nosotros tenemos en la universidad nos va a servir mucho en ese nivel profesional. Entonces, frente a esa área espiritual que su merced ha dicho, venga, es fundamental dentro del ser humano como tal, ¿cierto? ¿Cómo se vería plasmada de pronto dentro de esa empresa? ¿O qué beneficios podría obtener allí a nivel empresarial? Listo. Sí, lastimosamente, Edwin, como lo mencionas, cuando hablamos de materias como sociohumanística, como ética, como competencias comunicativas, en muchas ocasiones nuestra formación, y lo digo como estudiante que fui de pregrado, lo vemos como un relleno, ¿sí? Como algo que no me va a aportar nada en la parte profesional. Lo que me aporta es la física, las matemáticas, el tema de asignaturas disciplinares, pero en esa época no se da uno cuenta la importancia que tienen esas asignaturas para el desarrollo de nuestra vida profesional. Entonces, uno siempre les dice, aprovechen, aprendan a hablar, a escribir, a compartir los sentimientos del otro, esas habilidades blandas. Y eso se nota en una empresa, ¿cierto? O en un jefe o un líder que tenga muy bien desarrolladas esas habilidades blandas al que no, ¿sí? Y eso pues se ve reflejado en algo que llamamos nosotros los administradores en clima organizacional, ¿sí? Entonces, es una persona, y yo siempre les digo acá a todos los estudiantes, ustedes son el reemplazo de nosotros y los futuros líderes. Entonces, si tengo una buena formación, ¿cierto? Si tengo una buena espiritualidad, así voy a ser como jefe, ¿sí? Yo siempre he dicho que eso nos permite ponernos en las situaciones de los... Pero el desarrollar muy bien esas habilidades blandas, el tener una buena espiritualidad, nos permite tener un buen clima de trabajo. Y aprender a decir las cosas, aprender a decir los llamados de atención, ¿sí? Creo que cuando estamos en la fe, en la espiritualidad y somos personas éticas, siempre vamos a saber hacer un llamado de atención. Por ejemplo, algo que aplico yo siempre, se los he dicho, los llamados de atención siempre se los hago en privado, ¿cierto?
lo hago con el estudiante, lo hago con el equipo administrativo, con los docentes, siempre en privado. Pero los reconocimientos siempre se los hago en público, ¿sí? Entonces son cosas que le enseño a uno la espiritualidad, ¿cierto? Y eso genera un buen clima laboral. Se siente apreciado la otra persona. Y eso es lo que necesitan los muchachos. Yo les digo, estimados estudiantes, desarrollen sus habilidades blandas, su espiritualidad, su fe, y no esperen nada a cambio, sino poner todo de sí para esa empresa, esa organización. Pero a la vez se ven muchas problemáticas en las empresas, más en mi tema de maestría y en mi tesis doctoral, que trabajé el tema de empresas familiares. Una cosa es cuando es la empresa y el accionista, pero sumémosle a la empresa la familia y sumémosle los problemas de la empresa con los problemas familiares y sumémosle todo el caos mundial económico al que se debe enfrentar. Veo unas situaciones en el cual ya esos empresarios, esos líderes se ven desgastados y ya no saben qué hacer. Y empiezan a perder la fe, la espiritualidad, y eso se refleja en toda la empresa. Entonces, en esos casos y en esos temas yo siempre les digo, tómense un tiempo para repensar, y siempre en esas consultorías les digo, devuélvanse hace algunos años cuando iniciaron su empresa. ¿Cuál era la motivación? Entonces era la familia, sacar adelante, dar trabajo, y empieza uno a devolverlos, ¿sí? Y alimentar esa espiritualidad desde el ámbito empresarial. Y ya empiezan a mirar cómo salir de las problemáticas y dar soluciones. Y algo muy importante es, todo lo debemos tener como proyecto de vida muy planeado. Yo siempre, bueno, como buen administrador digo, debemos planear todo, hasta nuestra vida y nuestro proyecto de vida. Claro. Y yo les decía a ciertos empresarios, ya es hora que sus hijos asuman esa carga empresarial, ¿cierto? Ese cúmulo de emociones que es estar dirigiendo una empresa, y ya usted también tenga su retiro y viva su retiro. Entonces, las empresas son muchas las situaciones que se viven, pero la espiritualidad se ve reflejada en las buenas decisiones, en un buen clima laboral y en tomar mis propias y buenas decisiones. Entonces, siempre hay que planear todo, y siempre, en mi caso, yo siempre lo digo de la mano de Dios, de mi fe, y siempre encomendándome a Él en cada decisión que voy a tomar. Pero es muy importante en la espiritualidad, y el tener una persona espiritual en la empresa, eso se nota. Se nota en el clima laboral, en las relaciones, en su comportamiento, en que actúa bien, en que no se necesita que uno esté ahí pendiente, que haga su labor, porque es una persona que sabe para lo que fue contratado y lo que le puede aportar a la empresa. Son personas propositivas. Entonces, el trabajar la espiritualidad en conjunto con la empresa, yo creo que nos podría hacer empresas mucho más productivas de lo que somos ahora. Claro que sí, ese es uno de los temas bien especiales que toca el proyecto de 40, y hacia allá va enfocado, el poder reconstruir de pronto o motivar esa parte espiritual que bien lo decía su merced hace un momento. En ocasiones se basa simplemente en la economía o en el progreso o en el querer que la empresa crezca, pero de manera bien particular viene pues esa parte esencial, que es esa vida espiritual y cómo la vamos fortaleciendo día a día, ¿no? Entonces, por eso acompañamos en este proyecto pues esa iniciativa de poder llevar a las empresas pues esa formación especial, esa motivación, para que desde ese enfoque espiritual podamos tener empresas mucho más prósperas, por supuesto, y acá en nuestra región. Tocaba un tema que también el proyecto de 40 lo va a tocar a futuro, y quiero lanzarlo hoy desde ya. Un tema especial, doctor, que de pronto no lo tenemos muy presente. Hablamos de la educación básica, ¿cierto? De la educación profesional, la educación superior, pero ¿qué sucede con esos profesionales ya pensionados, ¿cierto?
Entonces surge otra situación espiritual que necesitamos fortalecer, porque muchos de esos pensionados, muchas de esas personas que ya han cumplido ese ciclo especial, no quieren como dejar ahí, sino quieren continuar, quieren seguir. ¿Por qué? Porque no le encuentran ese sentido en ese momento de su vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero esto es lo que yo he hecho toda la vida y ahora ¿qué me voy a poner a hacer? Entonces el proyecto a futuro, se los voto desde ya, va a tener esa proyección especial también hacia aquellos pensionados, ese acompañamiento espiritual para todas las personas que ya están pensionadas, que ya tienen un futuro desarrollado, por supuesto, y que ya en este momento tienen un conocimiento maravilloso. Y eso es lo que queremos de pronto compartir en esa experiencia espiritual, desde su experiencia profesional empresarial, cómo llegar a vislumbrar pues la vida actual en cada una de las empresas. Por eso, doctor, también queremos vincular de una manera el proyecto a esa acción social, ¿cierto? Y por supuesto, yo sé que la universidad tiene diferentes acciones diferentes. Su merced, cuéntenos de pronto a grosso modo, rápidamente, en qué más pues la universidad está vinculada en esa acción social y cómo ve esa proyección frente pues a esa parte espiritual, porque bien lo dice Santiago en su carta y en la Biblia nos dice que la fe pues tiene que ir vinculada con las obras, y si no es una fe muerta, ¿cierto? Y decimos, bueno, espiritualmente necesitamos nosotros pues dar a conocer pues esa parte también en la cual pues nos desarrollamos, no para de pronto llenarnos en ego o en demás cosas, sino para poder unirnos mucho más, porque el proyecto de 40 pues quiere unificar, buscar esos aliados, como en esta ocasión la Universidad Antonio Nariño, aquí en su sede de Duitama, esos aliados para poder seguir gestionando esas buenas obras sociales que ha desarrollado y que viene a futuro a desarrollar también. Bueno, Edwin, básicamente dentro de todas las actividades académicas que desarrollan los programas, siempre se tiene un componente que acá lo denominamos extensión y proyección social, ¿sí? Entonces la universidad siempre ha estado muy involucrada en tratar de garantizar espacios de extensión y proyección social. Es por eso que cada programa, pues acá tenemos ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, contaduría pública, negocios turísticos y hoteleros, ¿sí? Derecho. Entonces cada uno tiene un grupo de docentes con horas asignadas para hacer ese trabajo de proyección social. Pero esas actividades pues no solo se enmarcan dentro de los programas, por ejemplo, pues tenemos toda la parte de consultorio jurídico en el cual atendemos totalmente gratuitamente a la población que lo necesite, o es por poblaciones de escasos recursos. En muchas ocasiones no tienen acceso a la justicia por no tener un recurso para contratar los servicios de un abogado. Entonces, por ejemplo, esa parte social la abordamos desde nuestro consultorio jurídico, en el cual se lleva todo el proceso sin ningún costo. Es un beneficio que actualmente pues, están llevando más de 1000 procesos, ¿cierto?, en el semestre de ese consultorio jurídico. Son 1000 personas, 1000 familias que se ven beneficiadas. Por otra parte, pues otro de los programas que tenemos también un programa que inició Contaduría Pública, que es el consultorio empresarial, y es dar esas asesorías en materia financiera, administrativa, tributaria a las empresas que en muchas ocasiones están empezando, no tienen los recursos para contratar o pagar un contador, un administrador, y poderles solucionar esas dudas o esas inquietudes que las empresas tienen o que el empresario tiene. Y asimismo, pues en los programas como Ingeniería Industrial, pues desarrolló un proyecto bastante bonito de social, empresarial, y que fue con la provincia norte de Gutiérrez, todo lo que fue ahí Guacamayas, Huicán, Ubita, y era el tema de la productividad del queso de hoja. Entonces darles una asesoría, generar un proyecto de investigación, darles acompañamiento en toda la parte productiva, logística, de una parte social, porque no les significó absolutamente ningún gasto económico a esas empresas. Y dentro de los otros proyectos pues, que venimos trabajando, pues venimos
en ese trabajo mancomunado con el Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, en el cual articulamos distintos proyectos, pero también hemos empezado a mirar esa parte de educación para la vida. Uno de los proyectos que inicia la Universidad Antonio Nariño en el 2025, la sede de Uitama, ya en otras sedes del país se inició, es la educación para la vida. Y es ese tema de cómo podemos educar ya a esa persona mayor, esa persona pensionada, cómo se puede vincular con la institución, cómo podemos a través de también sus conocimientos vincularlos a ciertas actividades que tiene la institución. Y es una parte muy importante, Edwin, y que tocabas, y es el qué hacer después de que ceso mi actividad laboral, me pensiono, tengo un cúmulo de conocimientos y puedo vincularme con los jóvenes, puedo venir acá a hablarles de mi profesión, de eso que desempeñé durante 30, 40 años, ¿sí? Y ese proyecto de educación para la vida es muy importante. Entonces, recordemos que siempre les decía, hoy estamos jóvenes, dentro de 20 años ya no. Entonces, ese tema de qué hacer. Y la universidad se ha vinculado en los proyectos sociales, en esa educación para la vida, y es abrirle unos espacios a esa gente ya pensionada mayor, brindarles un conocimiento institucional, porque lo podemos hacer, ¿cierto?, en esas nuevas tecnologías, en el avance de la tecnología, pero también vincularles y decirle, venga, usted estuvo trabajando allá 30 años en acerías, Paz del Río. Venga y enséñales algo a los ingenieros civiles, que se veía, cuál es la realidad, las problemáticas. Usted trabajó allá como contador 40 años. Y venga y enséñale a los contadores. Ahora hay unos espacios que les permite a ellos también ser útiles después de esa pensión que tienen. Porque en muchas ocasiones nos desvinculamos laboralmente y ahora ¿qué hay? Entonces son espacios que vamos a empezar a abrir y se denominan esos espacios de educación para la vida. Por supuesto, y es que, digamos, hay muchas realidades que su merced ha dicho, en las cuales se conectan bastante con el proyecto, con la universidad. Yo sé que vamos a ser muy buenos aliados en todos estos procesos, por supuesto, contar con el proyecto en cualquier circunstancia, en cualquier momento, doctor, ahí a total disposición. Y un mensaje propio, doctor, su merced lo decía, ahí al pie del empresario también está su familia, ¿no? Entonces yo digo también al pie del estudiante está la familia, ¿no? ¿Qué mensaje podemos darle hoy contundente allí a esas familias frente a esos tres temas que hemos trabajado hoy, que es esa parte educativa, esa parte espiritual y esa parte empresarial? ¿Cómo podemos dejarle un toque, una chispita, algo que ayude y acompañe también a esos papás, a esa familia que está ahí detrásito, al piecito de ese estudiante, ayudando no solamente en muchas ocasiones económicamente, sino también en ese apoyo emocional, en ese apoyo sentimental, en esa realidad en la cual pues se ve inmerso el estudiante, ¿no? Bueno, Edwin, yo desde que asumí la dirección en el 2022, ¿sí? Edwin sabe que antes yo estaba como docente de la institución, decidí empezar a cambiar e integrar la familia. Es que, oiga, no somos solos. El camino, el éxito, los logros, yo les digo a los estudiantes acá en sus grados, eso no fue de ustedes solos. No son logros individuales. Detrás de nosotros hay una familia, unos hermanos, unos tíos apoyándonos siempre, ¿sí? Entonces empezamos ese proceso y ya en las inducciones no era solo para el estudiante, como le tocó a Edwin solito, sino venga con su mamá, su papá, no importa, vengan a la inducción y miremos ese proceso que van a vivir juntos, como en esa parte de formación. Entonces, lo que siempre les digo a las familias y es siempre estar pendiente de sus hijos. Así uno tenga ya su vida resuelta, su trabajo, todo siempre va a tener mamá y papá para que estén, siempre están atentos de uno. Entonces, un consejo es siempre acompañen a sus hijos
¿cierto? A sus familiares, hijos acompañen a sus padres en estas nuevos proyectos que tiene la familia. Y siempre se los digo así, vivir en familia todos los procesos, ¿cierto? Apoyarse en familia y escucharse en familia. Hay familias que no se escuchan, hay hijos que no escuchan a los papás, papás que no escuchan a los hijos, ¿sí? Entonces, esa parte de comunicación es muy importante. Hacer actividades en familia, ¿cierto? Eso fortalece el alma, la fe, el espíritu, más que nada. Pero sobre todo, siempre que su primer confidente, que la primera persona que les dé un consejo sea la familia, ¿sí? Ellos lo conocen más que nadie y sobre todo son las personas con que han crecido y se han formado. Entonces, yo a mis amigos, a mis familiares, siempre tratamos de compartir y de seguir en familia, independientemente de los caminos que cada uno hemos tomado. Y es algo bonito ver cómo las familias crecen, cómo las familias se enorgullecen de los logros obtenidos de los familiares. Y lo vemos es cuando entregamos esos títulos de profesionales y que está acá acompañados de mamá y papá, hermanos, los cuales han acompañado todo el camino de formación. Entonces, lo importante para las familias siempre estén unidos, estén en familia y cualquier problema, cualquier situación en unión y en familia se supera. Solitos no logramos nada. Recuerda una frase especial también espiritual que nos lleva a nosotros a tener presente siempre que familia que reza unida permanece unida. Siempre hablamos de ello. Ese rezar no es simplemente hacer un par de oraciones y ya, sino una vivencia completa, ¿no? Desde la misma autoridad que nos enseñaba Jesús, ¿sí? No autoritarismo, no el poder por la fuerza de la voz, sino realmente con el ejemplo, el testimonio de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces eso es un motivo en el cual pues, nos lleva también a nosotros a pensar desde esa espiritualidad frente a pues, la familia, que es fundamental en cada uno de los casos para nosotros. Entonces, doctor, sin más, muchísimas gracias a la Universidad Antonio Nariño en esa oportunidad que nos abre las puertas en su sede habilitada aquí donde estamos en este momento, esas instalaciones tan hermosas que siempre me han encantado a mí, que cuando estuve estudiando aquí, por supuesto, aproveché cada espacio, cada lugar, desde la capilla, el gimnasio, cada uno de los espacios que tiene acá la universidad, y que son espacios propios para crear esa formación integral. Su merced ya me decía. Entonces agradezco su presencia, su acompañamiento, su sabiduría, su lineamiento también frente a esos 3 temas fundamentales para el proyecto y pues también para ese desarrollo de la sociedad acá en nuestra región boyacense. Siempre bienvenidos y al proyecto E40 le abrimos las puertas de nuestra institución. Siempre he dicho que las instituciones de educación y sobre todo educación superior deben tener unas puertas abiertas a toda la sociedad, a todos los proyectos que se inician, y este es un espacio en el cual siempre pueden venir, siempre pueden estar acá y igualmente Edwin siempre bienvenido a su casa, a su hogar en el cual pasó varios años. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen por medio de este canal, no se pierdan invitados especiales así como el día de hoy seguiremos teniendo, que nos llevan a vivir nuestra fuerza espiritual, ese fortalecimiento espiritual desde todos los ámbitos que necesitamos nosotros como personas para poder llegar a una integridad, a una vida totalmente holística. Cada espacio, cada rinconcito de nuestro corazón importa. Por eso hoy hablamos desde la empresa y la parte educativa, esa educación superior aquí desde la universidad. Gracias a todos ustedes por seguirnos y no se desconecten. Allí seguimos fortaleciendo nuestra vida espiritual.